Para hacer el primer día de oscuridad hay demasiada luz. Para hacer el primer día de los 3 días de oscuridad hay demasiado sol. El día de hoy es un comienzo importante para la humanidad, pero no por todo lo que se vino vaticinando respecto a esta fecha, el 21 del 12 del 12, sino porque hay una gran cantidad de seres humanos que van a tener que replantearse su forma de estar ante la realidad. Y esta, a veces desbordante, manera de buscar lo que es mucho más simple de buscar, y a partir del día de hoy tal vez no complicar tanto esa búsqueda. Hay muchas personas que el día de hoy van a vivir una gran decepción, porque estaban absolutamente convencidas que iban a pasar ciertas cosas. Quiere decir que el mundo formal, que el mundo material, que el mundo de las apariencias iba a responder a ciertas expectativas, a ciertas predicciones, a ciertas profecías, cuando en realidad el mundo formal, si pudiera, o si se viera obligado a tener que responder de esta manera a estas expectativas, estallaría. No tiene la flexibilidad, la permeabilidad, no tiene la condición, la cualidad de pegar giros tan drásticos, salvo que esos giros tan drásticos respondieran a la voluntad superior y estuvieran en el marco de la asistencia, la contención de conciencias, de entidades, de logos, de jerarquías, de seres de alto nivel evolutivo que participaran y que llevaran la condición natural, deteriorada, pero natural de la Tierra, a la contención, ¿sí?, y a la dependencia de aspectos supranaturales, que son los que todos estamos en definitiva abiertos, por lo menos quienes estamos en estas cosas, abiertos a recepcionar, abiertos a comprender, abiertos a reflejar en este planeta. Quiere decir la supranaturaleza, lo que está por encima de lo natural, ¿sí?, la voluntad superior. Entonces decíamos que hoy es un día que para muchos va a significar cura, porque para curarse a veces hay que terminar de padecer la enfermedad, la dolencia, el traumatismo, y hoy muchas personas van a tener que enfrentarse a su desilusión, a sus expectativas, a su ansiedad, y darse cuenta que no es en el plano externo donde van a evaluar o donde van a tener comprobaciones de que la realidad planetaria está pasando por otra frecuencia, de que la realidad planetaria está siendo llevada a otro nivel de expresión, que está siendo gradualmente llevada a la regencia de leyes cósmicas y solares que hasta ahora limitadamente participaban de esta realidad y la conducían. Hoy esta desilusión, esta expectativa que no se cumple, por lo menos del modo en que muchísima gente lo estaba esperando, es una oportunidad de crecimiento para quienes se desilusionan y para quienes tuvieron la precaución, para quienes tuvieron el equilibrio, para quienes tuvieron la armonía, el nivel de atención y de claridad, de estar abiertos para lo que fuera que la vida pusiera, y no para una fecha en particular, sino momento a momento, día a día. Y de esto se trata, porque la transformación que nosotros a veces queremos endilgarle a la vida planetaria, en una fecha en particular, no es ninguna otra cosa que la transformación que día a día no queremos particularmente emprender y sostener. Y de esto se trata el trabajo. No lo que se pueda prever masivamente, que, como dijo el instructor Jesús hace 2000 años, cuando le consultaron, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Estas fueron las palabras de Jesús cada vez que le preguntaban por ese día, maestro, por esa fecha, por ese momento, donde todo lo que conocemos se va a acabar y va a comenzar una nueva era. Ni yo lo sé, solamente mi Padre. Los mayas no eran más sabios que el instructor Jesús. Tenían su nivel de sabiduría. Los que no tuvieron el nivel de sabiduría fueron todos los que interpretaron y malinterpretaron algo que para los mayas era simple y seguiría siendo simple si nosotros tuviéramos la capacidad de vivir con simplicidad. Simplemente recibir estímulos que en conjunto, si fueran aprovechados, permitirían que una nueva era, una nueva etapa del planeta, también en el contexto general de la humanidad empezara a reflejarse, porque ciclo a ciclo, etapa en etapa, lo que recibimos es eso continuamente. La oportunidad de transformarnos, de crecer, de dejar atrás lo que somos, de emprender un camino más firme, más sólido, más estable hacia el arquetipo. Esto es lo que para todos nosotros está por delante. No hay fecha ninguna que pueda realmente cambiarnos
no hay fecha ninguna que nos garantice cambio, no hay calendario ninguno, no hay profecía que pueda ocupar el lugar de la conciencia. El ser puede encontrar en todo eso referencias que siempre, si él está dispuesto y maduro y con genuina búsqueda de claridad y de transformación, referencias que no hacen ninguna otra cosa al íntimo trabajo que él tiene que hacer, en esencia, en conciencia y en vida. De esto se tratan las fechas, simplemente referencias, de esto se tratan las profecías, estímulos para que nos transformemos. Una profecía no se cumple o deja de cumplirse porque pase o no tal cosa. Una profecía viene al encuentro de la humanidad para que la humanidad encuentre un estímulo de cambio. Cuando la humanidad no cambia, la profecía puede cumplirse. Cuando la humanidad cambia, puede no cumplirse. Ahora, esta humanidad y esta profecía están una a la altura de la otra, están en sincronicidad. ¿Estamos realmente entendiendo lo que una profecía dice, coloca o propone en el marco correspondiente? Creemos que no. Nosotros desde hace más o menos el año 89, 90, venimos haciendo un aporte a las personas, que es que aquello que se preveía para estas fechas acababa de ocurrir en 1988. Esto que era tan importante que los mayas señalaban para estas fechas en su propio calendario. Lo que nosotros señalamos en el calendario gregoriano es una adaptación de la interpretación del calendario maya. Lo que se estaba previendo para esta fecha, ese gran cambio de ciclo, esa oportunidad de transformación del planeta, de la humanidad, esta nueva energía, esta nueva era, eso ocurrió en 1988 y pasó desapercibido para todo el mundo. ¿Se equivocaron los mayas? No, lo que los mayas no pudieron prever simplemente, porque ellos, a partir de las instrucciones internas que recibían, iban colocando las cuestiones, no especulaban. Nosotros como cultura somos especuladores. Ellos no especulaban, iban colocando lo que sentían que era válido. Ahora, ¿se equivocaron en esa colocación? No, simplemente que continuamente en el nivel cósmico, en el nivel solar, en el nivel sistémico, en el nivel planetario, suelen darse ajustes, sobre todo en planetas o universos sistémicos, donde todavía la ley de karma material está funcionando. Y esto es lo que ocurrió en el planeta Tierra. Hubo una alteración, hubo, por decirlo así, un cambio de planes en términos logoicos y evolutivos, que hicieron que lo que estaba previsto aproximadamente para estos momentos tuviera que ocurrir en lo que en su momento fue el 8 de agosto de 1988. Hubo una necesidad de dar por terminado el ciclo anterior y comenzar una transición de urgencia, de emergencia en términos logoicos, por lo cual la energía que regía el planeta Tierra, de corte positivo, extrospectivo, masculino, se dio por terminada en su expresión en 1988 y comienza un ciclo introspectivo femenino de interiorización. Junto con un cambio, una transmutación logoica, quiere decir un cambio de emergencia, una transmutación logoica, una mudanza de emergencia de la conciencia logoica regente de la Tierra. ¿Por qué? Recién hablamos de universos que están bajo ley de karma. La humanidad, con sus comportamientos, sus desajustes, lo que hizo fue generar una complicación kármica tan grande que el logos regente planetario del planeta Tierra, en este caso, quedó prácticamente incapacitado, estaba fuera de su alcance evolutivo poder llevar adelante lo que estaba ocurriendo en el planeta. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo en el planeta? El planeta se tenía que preparar, porque ya estaba finalizando una etapa polar, la masculina, la extrospectiva, se tenía que preparar precisamente para una nueva era, para una nueva edad, para la sutilización del planeta y de sus componentes, de la humanidad y todo el material constitutivo en términos de partículas y reinos diversos. Ahora, la situación kármica se había complicado tanto que el logos planetario no podía sutilizar, no podía llevar el planeta a la sutilización, sí a la disolución, porque si hubiera intentado con sus condiciones evolutivas sutilizar, hubiera disuelto. ¿Por qué? Porque lo había superado, no podía, no tenía cómo enfrentar el margen de desequilibrio y la condensación psíquica,
la gran compresión psíquica que la humanidad con su comportamiento había generado, y a partir de esa comprensión psíquica el deterioro de todos los reinos en su conjunto e individualmente en el planeta. Fue en 1988 que aconteció lo que la humanidad estaba esperando ahora. A partir de ese momento, cada 8 años se reestimula, se genera un ofrecimiento, una renovación de esa energía de cierre de ciclo y de comienzo de una nueva edad. Cada 8 años se va fortificando, profundizando, confirmando el rumbo de la transición planetaria hasta que desemboque finalmente en el ápice de la purificación planetaria y sí un inicio ya de lleno de la expresión de la nueva polaridad, femenina, introspectiva, de interiorización, negativa, pero no negativa en un aspecto racional, especulativo, sino negativa en esta condición introspectiva de poder permitir que las partículas sean asistidas de un modo más profundo a ir hacia su propio centro de conciencia. El día de hoy es un día más, en cierto sentido. Debería ser un día más para quienes, momento a momento y día a día, están haciendo lo correcto, que es buscar su esencia, buscar su propio centro de conciencia, y desde la búsqueda y el encuentro con su esencia y su centro de conciencia, tratar de elevar la vida de este planeta, no la vida personal. Quien se ocupa de su propia evolución se traiciona y traiciona el universo del que forma parte. Hoy, aquellos que realmente se ocuparon de evolucionar en función amplia, por bien común, por elevar este universo, tienen que ver en este día simplemente un nuevo día de oportunidades, como lo tienen que ver el día de mañana y supuestamente el de ayer y el de antes de ayer. No caigamos nuevamente, porque esto ha pasado para muchos seres humanos, no caigamos, intentemos estar más lúcidos para que la humanidad, quienes comparten la humanidad con nosotros y nosotros mismos, no caigamos en este tipo de desvíos, de ilusiones, de expectativas, de atentado contra la coherencia espiritual que queremos o decimos tener. Nosotros no dependemos para evolucionar de ningún tipo de técnica, de ningún tipo de declaración, no dependemos de ningún tipo de decreto, no dependemos de ningún tipo de doctrina, de línea, de nada. Para evolucionar como humanidad dependemos exclusivamente de la esencia, de la luz y de la conciencia que está en nuestro interior. Y si no atendemos prioritariamente eso y dejamos que ese espacio sea ocupado por una cantidad de elementos que son periféricos y satelitales y que en realidad solamente pueden operar o deberían operar simbólicamente en nosotros, siempre vamos a estar en déficit en términos evolutivos. La humanidad necesita lucidez, coherencia, simplicidad. A partir de algunos representantes que puedan ser lúcidos, coherentes, más simples, es que esta situación planetaria podría gradualmente, si bien no ser modificada, ser asistida, aunque más no sea simbólicamente, por una minoría, del modo en que cualquier civilización que estuviera trabajando para la evolución en cualquier nivel, plano, dimensión, lo haría. Acá nos preguntan si hay planetas perfectos en la vida cósmica. Todos los planetas son perfectos, porque un planeta, no importa si va a tener una expresión de un cierto calibre, una cierta condición, de una cierta cualidad. Todo planeta responde a una planificación y una necesidad arquetípica. Un planeta es lo que es porque hay un conjunto de partículas en evolución que necesitan esa condición planetaria y que ninguna otra condición planetaria es válida para ellas, válidas en sentido evolutivo. Entonces, no existen planetas perfectos, planetas imperfectos. Existen planetas que ofrecen condiciones acorde a las partículas, a las tandas monádicas que hacen su proceso de transmigración cósmico de plano en plano, de nivel en nivel, de dimensión en dimensión, y que van a encontrar en cada sistema solar, en cada galaxia, en cada planeta, las condiciones adecuadas en términos evolutivos. Ahora sí puede ocurrir que un planeta, como de hecho es así, reuniendo las condiciones adecuadas para un conjunto de partículas que está en evolución
que pueden ser partículas del reino mineral, vegetal, animal, humano, espiritual, monádico, divino y todavía más, podría ser que algunas partículas que todavía están haciendo experiencias bajo ley de karma en los planos más cercanos a la densidad o a lo tridimensional, no aceptaran la propuesta evolutiva del modo adecuado y generaran complicaciones que casualmente son similares a las que nosotros generamos en este planeta, que no es un planeta imperfecto. El planeta está en crisis, el planeta está en desequilibrio, pero no porque el planeta es imperfecto y no podría sostenerse en equilibrio y en armonía, sino porque nosotros, como cultura de la superficie planetaria, fuimos llevando este planeta al colapso, por lo menos en nuestra relación con las leyes de la superficie planetaria, no con las leyes supramentales, no con las leyes de la supraconciencia, no con las leyes de los niveles intraterrenos o internos del planeta, sino con las leyes materiales, con la contraparte kármico-material de las leyes de la superficie planetaria. El planeta, nuestro planeta, era perfecto en su ofrecimiento. La humanidad respondió inadecuadamente, muy inadecuadamente. Hay otros niveles de conciencia en el cosmos. La humanidad es una entidad cósmica, no solo existe en este plano y en este lugar, donde las propuestas evolutivas que reciben esas humanidades son aceptadas de un mejor modo que las que nosotros recibimos. Esas humanidades aprovechan de un modo más profundo ese potencial ofrecido por esa conciencia planetaria, por esa conciencia sistémica, por esa subconsciencia galáctica. No es que el planeta sea mejor, sino que las humanidades responden en mejores términos. Hay humanidades que son más primitivas que las nuestras. Uno puede decir, ¿hay más primitivos que los seres de este planeta? Sí, infinitamente más primitivos. Eso no quiere decir que su respuesta evolutiva sea peor que la nuestra, sino que en la escala evolutiva, donde les toca estar, dentro de la trayectoria de la cesis que les compete asumir, están respondiendo posiblemente mejor dentro de su estado de primitivismo que nosotros en un estado superior de conciencia, pero sin responder a la propuesta que corresponde al arquetipo de ese estado. Las humanidades, no importa si son más primitivas o menos primitivas, la clave está en que respondan adecuadamente al arquetipo de cada uno de los niveles que le corresponde experimentar, más allá del nivel en sí donde estén haciendo ese proceso. Amo a los hermanos cósmicos con todo mi ser. ¿Cómo puedo servirles mientras estoy preso en la materia? Estar preso en la materia tiene que ver con nuestra actitud. Si el ser se siente preso en la materia, es que él todavía no contactó su vida interna, su esencia. Porque el ser que contactó su esencia, su vida interna, ese ser está libre. Porque al contactar su esencia y su vida interna, ese ser está participando de la libertad cósmica, de algo que no se limita a ningún plano en particular. Porque cuando el ser contacta su esencia interna, su luz interna, su conciencia interna, su esencia espiritual, él contactó la esencia, la luz, la esencia y la conciencia del cosmos. Si se siente preso es porque él está identificado con la materia, está comprometido con la materia de un modo tal que la materia para él es una cárcel, pero que todos nosotros sepamos que estar encarcelados, que sentirnos presos depende de la actitud con que estemos en la materia. Si yo me dono como conciencia, si cada uno se dona como conciencia a la esencia que está dentro de él, si por encima de cualquier otra cosa está donado a esa esencia, ese ser es libre. Porque esa esencia lo va a poner en las condiciones adecuadas para lo que su conciencia tiene que hacer en términos evolutivos. Si ese ser no se dona a su esencia, si no ama esa esencia, si no busca la luz que está dentro de él, entonces ese ser, ¿qué puede hacer? Está preso de las condiciones materiales. La materia puede con él, la materia lo influencia, la materia lo limita, la materia puede con él. Tiene un compromiso más grande con la materia que con lo que está por encima, por sobre la materia y por dentro de la materia. La materia es un revestimiento y tiene leyes. La materia mental tiene leyes, la materia emocional tiene leyes, la materia etérico-física tiene leyes. Si el ser encuentra mediante la comunión con su interior cómo trabajar con esas leyes, él nunca puede estar preso. Si quiero colaborar, si quiero realmente
ser uno con la fraternidad cósmica universal, tengo que encontrar, tengo que concretar aquello que es el secreto de la existencia, que es lo que ya esos seres libres de los condicionamientos materiales conocen, sostienen de un modo estable, que es el trámite de ir hacia su propia esencia. Una jerarquía de alto nivel evolutivo es un ser que entró en comunión inalterable con su propia esencia, es un ser que llegó a amalgamarse con su esencia de un modo inalterable. Y ese es el camino. Si quiero caminar simbólicamente hablando por la vida cósmica junto a la jerarquía, si quiero estar bajo la luz de la jerarquía simbólicamente hablando, tengo que hacer lo que hace la jerarquía, que es donarme a mi esencia, donarme a la luz, donarme a la conciencia única universal. Si no hago eso y estoy identificado con la materia, por más que tuviera el credo de creer en la jerarquía, el credo de creer en los extraterrestres, el credo de creer en los intraterrenos, no dejaría de ser simplemente un credo, una creencia, pero yo no sería. Alguna vez dijimos en estas charlas, este no es tiempo de creer, este es tiempo de ser. Hay gente que gasta su energía en creer, pero no son. Aquel que hoy no reduce la distancia y pasa a ser, por más que crea, con su creencia no llega a ningún lado. La época de creer quedó atrás, cuando los seres no tenían acceso a entablar un vínculo determinado entre la energía y la conciencia racional que aceptara un elemento y dispusiera de él. Pero esa etapa terminó. Ya con creer que existen los extraterrestres, los intraterrenos, la realidad cósmica, la energía, la acción de las leyes superiores, ya con creer en eso no basta. El ser tiene que ser. La conciencia tiene que ser vivida en profundidad, asumida en profundidad. La esencia que está en nosotros tiene que liberarse en profundidad a través nuestro. Si no logramos eso, aunque creamos en todas estas cosas, estamos estancados, ¿entiende? El amor, cuando es expresado en la condición acorde a nuestra etapa evolutiva, no nos limita. Nosotros no tenemos información en este momento interna o intuitiva que nos permita saber si la persona que pregunta esto está limitada o no en esta condición. Pero si esta persona habla de amor a aquello que está fuera de este rango, habla de amor a aquello que de algún modo representa la vida universal, no lo vemos como una limitación, pero sí veríamos como una limitación que la persona simplemente ocupe o tenga estos elementos en el rango de la energía del idealismo, pero no sea capaz de intentar concretar en sí misma aquello que como condición o cualidad admira o reconoce en conciencias mayores. Cuando uno reconoce una conciencia mayor, una condición o cualidad, le está reconociendo, se le está permitiendo reconocerla para intentar ensayar en su propia medida eso. Si el ser se queda solamente en el reconocimiento, en la admiración, en la devocionalidad, termina siendo un desvío devocional, porque está colocando la devoción en una condición que también potencialmente y sin interferencias está para ser desenvuelta en sí misma y en sí mismo. Nosotros deberíamos ver siempre en los elementos que reconocemos de un determinado voltaje, aquello que como arquetipo está al corto, al mediano o al largo plazo en nuestro camino, pero en definitiva que tenemos que caminar para eso, tenemos que ir para allá. El ser tiene que tener una intención de transformación continua, efectiva, práctica. Por eso tenemos que estar lúcidos, por eso tenemos que aprender a estar atentos, porque nadie puede de modo efectivo llevar a la práctica la espiritualidad si continuamente ahoga esa búsqueda espiritual o el estado de lucidez espiritual en una cantidad, en un condicionamiento fenomenológico, idealístico, que en realidad lo único que hace es satisfacer sus inestabilidades emocionales. Y nosotros ninguno debería determinar, discernir, discriminar aquellos aspectos de la búsqueda por lo que generaran como impacto en nuestro cuerpo emocional o en nuestro cuerpo mental. Tendríamos que estar abiertos a recibir señales de otro nivel, de otra frecuencia, de mayor elevación y que procedan de los niveles internos de la vida. Por eso es tan necesario trabajar mediante la actitud, mediante la búsqueda genuina de silencio, mediante la intención de observar la esencia que está en todo
y no quedarnos presos de la forma y de la evidencia, para que la conciencia intuitiva empiece a operar realmente y a servir como una herramienta en esta situación planetaria que es tan envolvente, tan críticamente ilusoria, que sin esa asistencia intuitiva prácticamente ninguno de nosotros sabría si es de día o de noche, porque van a llegar los momentos que día o noche van a ser engañosos también, que blanco o negro van a ser engañosos. Quiere decir, la evidencia cada vez más, el mundo formal y el mundo evidente cada vez más va a estar en manos de fuerzas disuasivas, de fuerzas involutivas, de fuerzas oscuras, que manejan todo lo relativo a las energías o a las leyes materiales en alguna medida, y si no lo manejan lo influencian suficientemente. Nosotros tenemos que estar aspirando a estar en estos planos en sintonía con las leyes supramentales, con las leyes internas, con las leyes del espíritu. Si no, va a ser muy dificultoso más adelante poder atender, asistir y participar de la vida planetaria realmente como corresponda a seres que están en búsqueda interna. Un ser que está en búsqueda interna tiene que participar de la vida planetaria siendo una herramienta de las leyes interiores y no preso de los juegos de fuerza de las leyes materiales. ¿Qué tipo de jerarquías hay en ERCS y cómo se deben contactar? Esta creo que quedó de ayer también, ERCS y las iniciaciones en la actualidad. ¿Cómo es la relación de la humanidad con los distintos grados de las jerarquías? ERCS es un centro intraterreno que tiene una condición muy particular. Si bien esta condición en algún grado está presente en los distintos centros, en ERCS, por ser el centro que sirve como herramienta de la conciencia planetaria para asistir las iniciaciones, para asistir todo y cierto determinado aspecto de la ascesis, para estimular la religiosidad, ERCS particularmente cuenta con jerarquías de rango cósmico, de rango galáctico, de rango solar y de rango planetario. Jerarquías que ampliamente operan asistiendo la humanidad del planeta Tierra en esta transición. Según aquello que está internamente viviendo en términos evolutivos un individuo en el planeta Tierra, cierto tipo de jerarquías de ERCS están ahí operando al mismo tiempo que también jerarquías de otros centros intraterrenos y así también jerarquías de rango cósmico, galáctico, solar, sistémico, planetario, ¿no es cierto? En ERCS, según el grado o el paso o la trayectoria en términos de ascesis que está viviendo un individuo, es el tipo de energía por que está siendo asistido. Los seres que están haciendo un trabajo de preparación en todo lo que es el campo etérico, físico, emocional, mental y el nivel intuitivo, están siendo asistidos por jerarquías de ERCS que trabajan directamente desde lo que es el campo, el núcleo central de la jerarquía planetaria, para que esas mónadas puedan recibir los estímulos adecuados para la preparación y las iniciaciones que les corresponden, en relación a su patrón general evolutivo y en relación de ese patrón general evolutivo con la condición actual del planeta Tierra en esta transición. Ahora, si fueran mónadas, quiere decir conciencias espirituales, espíritus, que están más avanzados, ahí operan jerarquías solares que también forman parte de ERCS, que trabajan con el traje de luz y con la mónada del individuo. Ahí ya entra un rango de jerarquía solar que es propia también del reino de ERCS, del centro intraterreno de ERCS. Y si son mónadas de mayor evolución, que están trabajando con los aspectos más altos en términos de preparación como conciencias a nivel planetario y solar, entonces trabajan jerarquías cósmico-galácticas que también están presentes en la civilización intraterrena de ERCS, que operan con el regente monádico del individuo y con las mónadas más evolucionadas. Hay tres tipos de jerarquías que operan en ERCS con todo lo que es la asistencia iniciática, con la ascesis de las mónadas y de los individuos. Ahora, no hay que confundir que los seres van materialmente a contactar estas realidades. Escasamente un ser con conciencia material concreta, quiere decir con cuerpo etérico físico,
puede cruzar los portales de un centro a nivel planetario de la importancia de Erx. Generalmente estos procesos se dan internamente, fuera en vigilia o en sueño, y solamente lo viven la conciencia regencial, la conciencia monádica, el traje de luz, si estuviera lo suficientemente desarrollado o evolucionado, el campo intuitivo, el núcleo intuitivo del individuo, la conciencia mental, la conciencia emocional, quiere decir los trajes más sutiles del cuerpo tridimensional, mientras que el cuerpo físico generalmente queda en sueño o en vigilia haciendo cualquier actividad. Nosotros podemos estar haciendo cualquier actividad y nuestra conciencia monádica o nuestra conciencia o núcleo intuitivo estar siendo trabajado en ámbitos como es la civilización interna de Erx. ¿Por qué? Porque mientras la conciencia concreta y externa se polariza en un campo de existencia, la conciencia interior puede estar participando de otros aspectos de estos planos, niveles o dimensiones paralelamente, sin que la conciencia externa lo note, lo registre. Si fuera necesario para un ser, porque hacia su evolución, que ese tipo de registro comenzara a ser percibido o recibir algún tipo de información en relación a lo que está ocurriendo en los niveles internos, él sería asistido intuitivamente para que esa información le llegue. Ahora, ¿qué significa que le llegue? Significa que la necesita. Si no la necesita, no llega. Por eso no hay que perseguir o ambicionar informaciones o ambicionar o perseguir contactos de ningún tipo, con seres intraterrenos, con seres extraterrestres, no aspirar a sostenerse en fenomenologías. Cuanto más alineado, cuanto más atento, cuanto más sereno, cuanto más silencioso está el ser, más favorece, por una cuestión de reducción de energías, de economía en términos de conciencia, que todo lo que ocurre en los niveles internos cuente con su colaboración, incluso aunque él no percibiera nada de lo que está ocurriendo en esos niveles. Si él mantiene esa actitud de atención, de serenidad, de equilibrio, de búsqueda de armonía, de aspiración interna, de vocación interior, cuando fuera necesario para él recibiría las informaciones que también necesariamente su conciencia externa tiene que contactar porque forman parte de su formación, de su pulimento, de su instrucción como ser en estos planos. Vamos a simplificar esta pregunta porque es larga, pero con la primera parte es suficiente. Dice, ¿qué característica tiene que tener una idea o pensamiento para ser considerado como una revelación? Acá el término revelación está siendo utilizado como estímulo interno, como contacto con la realidad supramental, como contacto interior. Básicamente, debería tener la capacidad de transformar en base a la acción de leyes internas y no perder la cualidad interior de la fuente que lo ofrece. Una verdadera revelación quiere decir un verdadero estímulo interno, o lo que algunos pueden llamar un verdadero contacto interno, tiene la cualidad de transformarnos y ofrecer la condición de la fuente interior que lo está otorgando, pues es esa condición la que es capaz de ofrecernos una asistencia en la transformación. ¿Por qué un estímulo llega de los niveles supramentales? ¿Por qué un estímulo llega de los niveles internos? Porque todo lo que está bajo el orden de las leyes materiales no es capaz de transformarnos. Todo lo que está bajo el orden de las leyes materiales nos sirve para ensayar el dominio de la materia. Solo un grado de transformación podemos ensayar en esto del tête a tête con las leyes materiales, con las fuerzas de la materia, con las leyes mentales, astrales, emocionales, físico-concretas. Pero realmente la transformación que está en nuestro camino para trascender lo que hoy somos evolutivamente se da cuando estamos receptivos de estímulos interiores, de estímulos que son supramentales, de estímulos que vienen del nivel intuitivo o por encima del nivel intuitivo, y estamos abiertos para que esos estímulos, con su capacidad de conectarnos con otros aspectos de la realidad, con otras frecuencias energéticas, puedan ofrecernos la asistencia en la transformación. Transformarse
todavía para nuestra civilización de superficie significa reducir las distancias entre lo que somos en este plano y lo que somos en los niveles superiores. Cada vez que nosotros vamos reduciendo esta distancia, cada vez que esta distancia se hace más corta en términos de energía, cada vez que es menor o se torna menor la diferencia vibratoria, la frecuencia vibratoria, cada vez que nosotros aceptamos más profunda y establemente la realidad interna, eso es transformarse. Y una revelación tiene eso, tiene la condición de formar la conciencia y de transformar, de ofrecerle la transformación. ¿Por qué? Porque tiene el poder de la voluntad superior, tiene el poder de la vida interna, tiene el poder de las leyes internas y, llegado el caso, tiene el poder de jerarquías que pueden estar contactando en los niveles internos al individuo. Se potencializa, no solo está dado el poder interior del ser en su propio núcleo interno, sino que ese núcleo interno, ese espejo interno, recepciona. Ese espejo interno es capaz de albergar, de adaptar estímulos que pueden provenir de jerarquías, tanto del rango planetario, solar, galáctico, intergaláctico, cósmico, de distintas fuentes con distintas intensidades, siempre relacionadas de modo armónico, siempre relacionadas de modo perfecto con aquellas necesidades evolutivas del individuo, de la humanidad que compone y del planeta que lo alberga. Acá nos colocan la vida grupal y el silencio interno como herramientas en la búsqueda del Santo Grial. Lo primero que tendríamos que intentar es ver si encontramos realmente una óptica renovada y renovadora respecto a algunos elementos que forman parte de la tradición, esotérica, ocultista, mística en este planeta, elementos que tienen un peso puntual en términos simbólicos, pero que no siempre son entendidos simbólicamente del modo adecuado. Todavía hay grupos o personas que albergan la esperanza de encontrar el Santo Grial. Seres que lo buscan, algunos en Erx, en las inmediaciones del Valle de Erx, otros en los lugares más inaccesibles del Planalto brasilero, otros lo buscan en las selvas de Ecuador, otras en algún bosque perdido y mágico de Bretaña, vaya a saber dónde. Cuando en realidad el Grial es la conciencia cuando se abre al vertido de la vida interna, al vertido de la esencia interior. Cada uno de nosotros es el Grial que debe encontrar y que debe colmar de vida interna. El Grial es la conciencia exterior cuando se abre a lo superior y permite ser gradualmente colmada por la esencia interna. Si nosotros buscamos el Grial fuera de nosotros, no vamos a encontrar nunca eso. Algunos creen que hubo algún Grial mejor, que ese cuenco, ese receptáculo que la conciencia del instructor Jesús le ofreció a la entidad crística. Él era el Grial. Él era el receptáculo de esa voluntad crística que operaba a través de él, en él, a través de él. Ese es el Grial. Alguna vez el instructor Jesús dijo, más que yo haréis. No lo estaba diciendo por falsa modestia. El instructor Jesús sabía que tenía por delante todavía la eternidad para evolucionar, porque como jerarquía trabajaba para la evolución al mismo tiempo que evolucionaba. Y sabía que todos aquellos que estaban siendo tocados por esa energía que operaba en él y a través de él, estaban siendo estimulados para dejar de ser lo que eran. Y dejar de ser lo que uno es ir hacia el Padre. Y él decía precisamente eso, que al Padre se iba a través de él. Pero cuando él decía a través de mí, estaba hablando de una actitud, no estaba hablando de una individualidad. Aquel que tenga mi actitud, aquel que esté ante el Padre como yo lo estoy, ese va hacia el Padre. Cuando él decía, más que yo haréis, estaba diciendo, esto que estoy haciendo es lo que mi conciencia me permite hacer.
pero también trascenderé esto que hoy puede hacer mi conciencia y podré hacer más. Del mismo modo, ustedes harán más de lo que hoy pueden y más de lo que hoy yo puedo hacer, porque todos vamos hacia ese único. Precisamente, si buscamos el grial, tenemos que entender qué es precisamente la adaptación de nuestra conciencia de un modo cada vez más profundo, estable, amplio, hacia esa energía que también, en la medida que nosotros nos podamos abrir cada vez más, va a ser vertida sobre nosotros de un modo más abundante. No se llena una vez este grial que somos. Este grial se tiene que ampliar continuamente, y aquello con lo cual es llenado una vez es insuficiente para la siguiente, y aún más para las otras. Este grial debe llenarse continuamente, esto que somos debe ampliarse continuamente. Aquello con lo cual se llena cada vez va a tener una condición superior, mayor, porque también nosotros vamos a ser mayores y superiores. No busquemos elementos materiales, porque no es la materia lo que nos transforma, no es la materia lo que nos va a llevar a aquello que está en nuestro camino y que nada puede evitar que alcancemos, pero sí podemos demorarnos en darnos cuenta cómo ir hacia ese lugar. No es material, ni el grial ningún otro elemento. No le otorguemos poder mágico a los elementos cuando el único poder está en nuestro interior. Es aquella voluntad divina y superior que está en nosotros. Si no somos capaces de otorgarle en un voto profundo de entrega y de confianza a esa voluntad superior, esa capacidad, mientras no lo hagamos vamos a estar estancados. Mientras no lo hagamos vamos a estar detenidos, ¿se entiende? No busquemos más otorgar poder, ni a fechas, ni a elementos materiales, ni a fenómenos. El único poder es invisible, oculto, silencioso. Invisible, oculto y silencioso. Si nosotros pedimos o queremos, mediante limitaciones propias de la personalidad, que ese poder deje de ser oculto, silencioso, íntimo, le estamos pidiendo ese poder que se bastarde y que alcance nuestra condición en vez de nosotros transformarnos y acercarnos a él. Y evolucionar se trata de eso último, no de lo primero. Acá nos preguntan, sin el contacto con la materia, ¿es posible la evolución en el camino cósmico para nuestras almas? Si estamos hablando de almas, estamos hablando de una línea evolutiva. ¿Cuál es esa línea evolutiva? La humana. Porque otras líneas evolutivas no expresan o no transitan o no se les permite ensayar la evolución por medio de núcleos anímicos, quiere decir por medio de almas. Si hay alma, estamos hablando de algún momento de la trayectoria evolutiva de mónadas que están pasando por el reino humano. Los animales no tienen almas, en algunos casos los más evolucionados, protonúcleos anímicos, quiere decir almas que están, el semillero, almas que están, o el principio anímico que está en estado de latencia. Es imposible, dentro de lo que es la trayectoria evolutiva de la línea humana, no pasar por la ley de karma. Y aquella partícula que pasa por la ley de karma tiene que sumergirse en las fuerzas y en las leyes materiales. Claro que a lo largo de ese proceso, de ese tránsito bajo ley de karma, vamos a pasar por distintas instancias de lo que es la relación, el compromiso, la identificación y la densidad de las leyes materiales y las condiciones kármicas. Pero la materia en sí misma es fundamental y no debería ser evitada. Uno no debería creer, hace un rato lo decíamos, que es un castigo estar en la materia. Si el espíritu no se exterioriza, no pierde su estado de inocencia. El espíritu, o el principio espiritual, la conciencia en su estado espiritual, el espíritu en sí, la mónada, está en un estado de inocencia antes de ser llevado al contacto con la materia. En el momento en que ese estado de inocencia empieza a ser colocado en el medio material, interacción espíritu-materia, comienza un proceso de trascendencia del estado de inocencia. Esa trascendencia del estado de inocencia se llama cognición, que es la interacción del espíritu con la materia. Y luego, a medida que va transitando todas esas etapas kármicas tan importantes, ese sumergimiento kármico tan importante,
Gradualmente el estado de cognición va pasando al acercamiento a la sabiduría, quiere decir un estado de elevación y de síntesis. Por eso es imposible que el espíritu evadiera el aprendizaje de la materia, porque si no aprende el dominio de las leyes materiales mediante esta interacción de espíritu-materia y luego esta elevación y esta síntesis, sería imposible para él. Para que el espíritu pueda emprender su trayectoria cósmica como conciencia libre de los campos de atracción material, primero tiene que sumergirse en los campos materiales. Ese sumergimiento le da toda la templanza que necesita para seguir su aprendizaje y su trayectoria evolutiva. Así que otra de las cosas que tenemos que desmitificar es que la materia es una porquería, que la materia no sirve para nada. Sin la materia ninguno de nosotros podría evolucionar. Lo que es pésimo es nuestra actitud en la materia. Si nosotros fuéramos capaces de modificar nuestra actitud en la materia, si nosotros tuviéramos la capacidad de percibir que hay esencia y luz en la materia para ser liberada, si nuestra interacción con la materia fuera el compromiso de liberar esa esencia y esa luz en cada situación, en cada coyuntura, en cada interacción, si nuestro pensamiento al ejecutarse liberar esa luz, si nuestra emoción al liberarse también liberar esa luz, al ejecutarse liberar esa luz, nuestra relación con la materia sería de servicio. Si un ser ve en la materia una cárcel, si ve en la materia algo indeseable, si ve en la materia una condena, como estas personas que a veces transitan el camino espiritual diciendo, ay, tengo una añoranza tremenda de mi vida en otros planos, quiero volver a esos otros planos, libre de la materia, yo sé que estuve en un planeta diferente, más lindo, era todo bueno. Muchas veces son anhelos nada más, escapismos. Y si estuvo en un planeta así y está acá, es que hizo las cosas muy mal, así que si vuelve va a tener problemas, tiene una deuda grande ahí. Porque nadie sale de un marco de armonía y es colocado en un marco de desarmonía o de prueba, porque hizo todo bien. Seguramente gran parte de los deberes lo hizo mal si fuera así. Porque la ley de karma en su sabiduría nos dice, mire, usted fue puesto en condiciones ideales. ¿Sabe por qué está ahora acá? Adivine qué hizo con esas condiciones ideales. Adivine cómo actuó en esas condiciones ideales. La energía no se equivoca y las leyes son la herramienta de la energía. Son la única herramienta que tiene la energía para colocar las partículas en el marco evolutivo que les compete momento a momento. Fundamentalmente, tenemos que estar con esta capacidad de ver el mundo material como la gran oportunidad de edificarnos como conciencia para emprender nuestra jornada cósmica. Cuanto mejor interactuemos con el mundo material, cuanto más elevemos nuestra participación en el mundo material, cuanto más hacia arriba llevemos la vibración del mundo material, y por material estamos diciendo materia mental, materia emocional, materia físico-concreta, cuanto más eso lo hagamos del modo adecuado, entonces nuestro forjamiento como conciencias en tránsito hacia la unidad cósmica es más elevado, es más económico. Estamos permitiendo que el cosmos economice energía. Nosotros somos personas que consumimos mucha energía para la vida cósmica. Claro, como estamos tan acostumbrados a consumir esa energía no lo notamos. Pero nosotros, el común denominador de la humanidad es como si tuviera el pie en el freno y en el acelerador al mismo tiempo. Imagínense ustedes, van en un vehículo y levantan el pie del freno, ¿cuánto menos aceleración y consumo de energía tendría? Lo mismo que pasa en un vehículo, que le ponemos el pie en el acelerador y el pie en el freno al mismo tiempo, ocurre en nosotros. Por un lado, decretamos ciertas cosas, por un lado creemos en esas cosas, por otro lado, hacemos todo lo contrario, y es como estar con el pie en el acelerador y en el freno. Nosotros en la materia tenemos que aprender a levantar ese pie del freno, y el pie en el freno precisamente es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestros patrones de vida y de conducta en la materia. Si entendemos eso, la materia es una oportunidad de servir al cosmos. Estar en la materia es una oportunidad de servir al cosmos. Porque de ese modo, sintetizando, de ese modo entendiendo el trabajo en la materia, nosotros vamos preparando de un modo más despejado, permitiendo que el cosmos economice energía en la inversión evolutiva, en la gran inversión evolutiva que el cosmos hace en nosotros.
Muchas gracias.